buenas noches a todas, a todos, a todes, las personas que están en su casa, me imagino, en estos días de cuarentena, esperando que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante. Y vamos a invitar de inmediato a nuestra amiga para que nos vayamos. Mientras tanto la gente se va a conectar, empieza a conectar a Valeria Latorre, Marcelo Carvajal. Aquí ya estamos ya con nuestra amiga Corina. Hola. Hola, bienvenida. Mientras vamos esperando que se vaya conectando la gente. Vale. Saludos ahí a Mane, a Marcela, Valeria Torres, a Piedra Luna y en Concepción, a Solmont. Bueno, saludos a toda la gente que se va conectando de las distintas regiones de aquí de Chile, que están todos muy interesados en lo que vamos a hablar hoy día con nuestra amiga. A ver si de a poquito te puedes comenzar a presentar, a hablar un poquito de ti, mientras vamos saludando a la gente que se va integrando a esta conversación. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre es Corina Loren, soy cantante, musicoterapeuta. Bueno, eso dice mucho, ¿no? Musicoterapeuta con cuencos de cuarzo, crystal bowls. Y tengo, bueno, mi proyecto solista, que es más de canción. Tengo un disco y estoy trabajando en el segundo. Tengo un dúo electrónico llamado Pachavit y además hago canción medicina. También acompaño clases de yoga con música en vivo, con un set muy bonito que involucra mantras, instrumentos de la India, cuencos de cristal de cuarzo y además live looping, un poco de tecnología, base en la computadora, un poco la mezcla, ¿no? Entonces eso se arma bien bonito ahí. Una fusión bien interesante. Una fusión bien interesante, teniendo siempre como brújula, como instrumento principal, la voz. La voz. La voz. Que finalmente es el instrumento principal de todos, todas y todes, ¿no? El primero, como se dice por ahí. El primero. También de los animales, ¿no? Como que a todo le fue dada una voz, ¿no? Incluso, quién sabe, por ahí hasta las piedras, nada más que están vibrando en una frecuencia muy lenta que no podemos percibir, ¿no? Pero todo lo que existe debe tener su sonido. Claro. Cuéntanos, ¿desde dónde nos estás hablando tú en estos momentos? Desde mi casa, que se encuentra en Ciudad de México. Sí, aquí en la otra punta bueno, el viaje del cóndor y del águila, ¿no? Ahí, cordillera claro. Arriba, sí. Maravilloso. Oye, y el tema de la voz, ¿qué es lo que, entrando un poquito ya, de a poquito en el tema ya, ¿qué es lo que a ti te llama la atención o qué es lo que tú ves el aspecto terapéutico de la voz? ¿Qué es lo que es lo profundo, lo que nos llama la atención con respecto a la voz? Bueno, muchísimas cosas. Podríamos empezar diciendo lo que comentamos hace un ratito, que es el instrumento por default con el que venimos, ¿no es cierto? Es un instrumento de viento, que tenemos nuestro fuelle y también venimos con un montón de resonadores, todos los huesos, todo el agua que circula por dentro nuestro. Entonces, desde el punto de vista físico empezamos, ¿no? Entonces, al hablar, masajeamos todos nuestros órganos internos, hacemos vibrar nuestros huesos, hacemos vibrar nuestro cuerpo. Porque acá el instrumento es el cuerpo. ¿Va? Claro. Que no nos moleste el caballero. Y luego hay algo también que la voz esté situada, generalmente se sitúa aquí en la garganta, que es lo que une la parte superior del cuerpo con la parte inferior.
o nuestros instintos inferiores, nuestra parte más animal, con nuestra intuición, nuestra capacidad de pensar, de proyectar, de visualizar, de soñar, de evolucionar. Y aquí está el puente que une, ¿no es cierto? Entonces, algo bien bonito. Y desde ese punto de vista, la voz es una onda portadora de conciencia también. Porque según el tono que tengamos, o sea, según nuestro estado anímico, se puede leer en nuestra voz súper fácil. O sea, cuando estamos enojados tenemos una voz, cuando estamos alegres tenemos otra voz. Entonces, por no mencionar, ni siquiera estoy entrando en el mundo de la palabra todavía. Claro. Que ya Solo la voz. Claro, la voz como sonido. Pero encima se puede dar significado, o sea, encima puede ser palabra, discurso, declamación, canto, rezo, oración, o sea, y bueno, ya cuando al sonido se le suma la intención, comienza a ser una fuerza mucho más transformadora y aparte es magia, mágica, porque es una fuerza de manifestación que permite co-crear el mundo, o sea, como que yo a ti te diga... no sé, un cielo azul, un arcoíris, te voy diciendo cosas y con la palabra y tú te puedes imaginar exactamente lo que te estoy diciendo, te puedo describir este mate y tú te lo puedes imaginar, o sea, sin mostrártelo, ahora ya te lo mostré, pero bueno, cualquier cosa que esté viendo y no, entonces es como también pues crear en la mente de la otra persona la misma realidad que estás percibiendo. Bueno, claro, por no mencionar el uso que le demos como magia blanca o como magia negra, ¿no es cierto? O sea, en el sentido, sin meternos en cosas demasiado... Cosas tan más esotéricas. Sí, bueno, lo esotérico está lindo, sí, pero bueno, para que no se desvirtúe, digamos, magia blanca la palabra, ¿no es cierto? O sea, que puede construir, que puede reconfortar, puede apapachar a alguien, ¿no es cierto? Y bueno, y también a nosotros mismos, ¿no? Es como también prestar atención a cómo nos hablamos y ser conscientes de que todo el tiempo estamos generando un campo vibracional y una realidad. Es interesante eso que tú dices de cómo de alguna forma las palabras crean realidades también. Crean también, tú con la misma voz puedes decir a alguien o a tu hijo que los ama y con la misma voz puedes decirle a alguien que lo odia o destrozarla anímicamente también. Sí, entonces, o malgastar esta magia. Realmente hoy en día hacemos muchas cosas de manera mecánica y entre ellas la charla, la conversación mecánica es muy frecuente. Y entre las degeneraciones del hablar, el chisme, la mentira, la fantasía en el sentido de hablar de cosas que no sabemos, pero hacer de cuenta como que sabemos, ¿no es cierto? La imaginación negativa, porque la imaginación positiva está buenísimo cuando nos permite construir desde algo que ya existe y planear, ¿no? Es como un uso evolutivo, pero la imaginación de hablar por hablar, decir, por ejemplo, yo creo que a tal persona le cayó mal lo que dice, porque realmente no sabes de lo que estás hablando, estás como truc verbalizando, manifestando, era como un pensamiento etéreo y de repente lo pronunciaste y tiene entidad, porque es una energía el sonido también. Entonces, bueno, está bueno invitarnos a prestar atención. Claro. Atención, sí, a las palabras que decimos. Claro. Oye, tú decías que eres músico también, haces música. Sí. ¿De qué forma, cómo entraste tú a la música desde pequeña? ¿Cómo ha sido tu recorrido por la música? Sí. Bueno, uno no puede ser nada que desde siempre no haya sido. O sea, uno es música, todos, ¿no? Simplemente necesita tiempo para desarrollarlo. Entonces, en ese hilo, en esa carrera, bueno, hubo diversos factores. Primero, en mi casa se canta mucho, mi papá también canta. Yo soy de Misiones, de un lugar de Argentina
que queda en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, una zona de cultura guaraní, de mucha vegetación, naturaleza, crisol de razas, muy bonito. Del mate, las cataratas del Iguazú. Y bueno, en mi casa se cantaba, después, bueno, yo me fui a estudiar a Buenos Aires, formé mi primera banda. Así que finalmente es todo un viaje en volver a uno, a lo que uno es, a lo que uno siempre fue, a lo que uno siempre supo y olvidó. No, es un viaje de vuelta al recuerdo de sí. Y a ganar confianza, ¿no? Sobre todo cuando uno ya empieza a hacerlo de manera pública, empieza a hacer una carrera profesional y empieza a contar con la mirada del otro, con la escucha del otro, con la validación del otro, y ya cuando empiezas a armar una carrera en el ámbito profesional, pues también entras en las demandas del mercado, ¿no? Claro. Generalmente van en contra, o no en contra, pero es difícil conjugar como la libertad creativa con las demandas del mercado, entonces empiezan a jugar un montón de otras cosas, pero en el sentido puro del canto, pues sí, siempre he estado conmigo, en mi casa, en mi ser, y toda esta carrera que ya, ¿cuánto llevaré? Mucho, más de 15 años. Eso, es un camino de reconocimiento y de esto, de confianza, ¿no? Yo tengo la suerte también de hacer música y siento que la música te da la oportunidad de permitirte en una instancia cuando uno lo trabaja ya un tiempo de ser muy genuino. Cuando uno ya pasa como algunas barreras de como ya voy a tocar música para que, como la parte más egoica, te permite ser muy auténtico y permitirte de repente cosas que uno se permite solamente en la intimidad, cuando uno está en la casa, solo con la guitarra tocando, cuando uno logra transmitir ese mismo momento íntimo y hacerlo público, ahí se provoca algo muy mágico, porque uno muestra un ser tal cual uno es al otro, y yo creo que eso queda muy marcado también en los espectadores. Totalmente, al final es también para qué lo haces, para quién lo haces. Y frente a tanta distracción, estímulo, exigencias de la afuera, pues en la música y en la vida, al final siempre el camino es hacia adentro, y otra, ¿no? Entonces, cuando uno, bueno, logra esa conexión hacia adentro, salen cosas muy bonitas. Y sí, de alguna manera se traduce, se trasluce a la afuera. Claro. Algunas preguntas que van haciendo las personas. ¿Por qué fuiste a México? Hay alguien que dice, Marcos Micio, dice, una voz única, la de tu padre, Cori. De Misiones, sí, gente, qué bueno. Igual, sus misiones dicen soy de Chaco, pero alguien pregunta ¿por qué te fuiste a México? Bueno, me vine a México por, bueno, hace mucho ya, en el 2005, por inconsciencia, diría yo, porque era joven, porque quería aventura, y bueno, sí, salí de la universidad, estudié licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales, que, o sea, no hice nada con ese título, básicamente. Todo sirve, obviamente, no hay nada que, viste, fue una pérdida de tiempo. Todo sirve, uno lo transforma, lo recicla y lo sigue usando, pero bueno, el título ahora es otro. Y bueno, vine en 2005, vine por amor, estaba en pareja con un chico y bueno, me vine a la aventura de vivir en México y me fui quedando, pues ya pasó un montón de tiempo desde entonces. Sí. Pero bueno, el amor como incentivo migratorio es una fuerza muy fuerte. Es movilizador. Sí. Oye, Cori, habla un poco de la relación que sientes tú, ya yendo desde la parte más artística, por decirlo así, a la parte un poco más del trabajo personal. La relación que existe, por ejemplo, a nivel de energético con los chakras, del tema del chakra faringeo y la energía, cómo se moviliza a través de la vibración, del canto. Bueno, así, hay mucha sabiduría antigua de diferentes fuentes, pero todas como que convergen en ciertos puntos, y en esto se utiliza mucho el sistema de chakras, que es el sistema hindú. Bueno, tenemos 7 puntos
o sea, los chakras son vórtices energéticos que van a través de la columna vertebral, ¿no es cierto? Y los más importantes son 7, las notas musicales más importantes son 7, los colores, bueno, son 7, por así decirlo, los más taxativamente clasificados, ¿no es cierto? Porque en realidad frecuencias, cuando se empiezan a mezclar, ya es infinito, y aparte estamos hablando de los colores capaz de ser percibidos por el ojo humano nada más, igual que las frecuencias, o sea, en realidad existe mucho más color, mucho más sonido, y en realidad todo es una sola cosa, ¿no? Al fin de cuentas, ondas de radio, colores, sonidos, es energía. Pero bueno, vinimos a esta experiencia terrenal con este cuerpo que tiene 5 sentidos que nos permiten percibir esta realidad tridimensional, y entonces nos enfocamos en esto, en los colores que podemos ver y en los sonidos que podemos oír. Entonces cada chakra, cada vórtice de energía tiene una frecuencia que equivale a la de un color, que equivale a la de un sonido, ¿no? Y en ese sentido es donde se pone interesante utilizar... A ver, volvamos un paso atrás. Por otro lado, el sonido o la sonoterapia es una terapia energética, una terapia vibracional, que es algo que hay que decirlo también. O sea, desde este punto de vista, desde este punto de vista médico, no nada más existe el cuerpo físico, sino que tenemos varios cuerpos más, entre ellos el cuerpo energético, que recubre el cuerpo físico y es el campo en donde se entrelazan energías mentales, emocionales, físicas, ¿no? Entonces, las terapias vibracionales, por ejemplo, la sonoterapia, por ejemplo, la aromaterapia, por ejemplo, las flores de Bach, por ejemplo, la gemoterapia, por ejemplo, la cromoterapia, afectan el campo energético con la intención de restaurar el equilibrio también en el cuerpo físico. Y lo interesante de la terapia de sonido es que, bueno, uno de los principios bajo el cual trabaja es el de resonancia forzada, que dice que un cuerpo de mayor vibración afecta a un cuerpo de menor vibración para que terminen resonando igual. Y teniendo en cuenta también que todo en la naturaleza tiende a la homeostasis, todo en la naturaleza tiende a la armonía. Ese es el estado natural de las cosas, ¿no? La armonía. No sé si se entendió, si es más o menos lo que habías preguntado. Luego... Sí. Vale, sí. Vamos a una rama, pero es que todo tiene que ver con todo, ¿no? En un punto. Claro, y para entender igual de alguna forma lo potente, siento yo, que tiene esta terapia del sonido, es que además de lo potente que es en sí la vibración, cuando uno escucha un cuenco, cuando uno escucha algún instrumento, cuando uno logra conectar con su propia voz, que lo hablamos con un amigo aquí que hace un yoga de la voz, que es poder conectarse con tu propia esencia en el fondo. Es poder usar un instrumento que, como hablábamos al principio, eres tú mismo. Entonces, ¿cómo poder utilizarte de alguna forma a ti mismo para lograr como la sanación en ti? Entonces, es algo que, como tú dices, uno va muy profundo dentro de uno para poder conectar y expresar, para poder sacar y soltar cosas, para poder de alguna forma ir sacando de repente trabas o situaciones que quedan en algún momento ahí como enquistadas, y gracias a la voz, a la vibración y de repente sin tanta teoría, de repente hacer una melodía intuitiva, algo que te nace. Yo siempre le digo a la gente en los cursos, como cuando las mamás toman a los niños en brazos y le empiezan a hacer... No hay teoría, no hay una escala musical, es solo instinto. Corazón. Claro. Y eso es lo lindo también, acá está muy unido, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Mira, aquí hay... Mira, quería decir algo al respecto de eso. Es arriesgado decir, por ejemplo, que una terapia con cuencos, una terapia con sonido te va a curar el cáncer, por ejemplo. O sea, yo no hablaría de cosas tan delicadas, pero de lo que no tengo dudas es de que una terapia con sonido, ya sea con la voz, con cuencos o lo que sea, abre tanto tu corazón
y apaga tu mente y te deja tan receptivo que te conecta con tu esencia, como tú dices que sí, que uno piensa en esencia y se piensa ir para adentro, pero también ese adentro está conectado con algo arriba. Ujú. Y desde ese estado de paz, de calma, de armonía, de confianza, de fe, es posible tomar mejores decisiones. Por ejemplo, hay gente que se resiste mucho a recibir un tratamiento y está como luchando, bla, bla, y por ahí recibe una terapia energética y entiende que lo mejor que puede hacer es ponerse en manos de un buen profesional, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido siempre ayuda y sobre todo para problemas emocionales, hablemos de problemas, hablamos de disarmonía, ¿no? De desajustes emocionales, incluso inquietudes espirituales, sobre todo en esas materias más finas, ayuda mucho la terapia energética, la terapia con sonido. Y como tú dices, no hace falta, no sé, comprarse ningún instrumento, está primero que nada la voz, que es algo con lo que ya venimos, no es algo con lo que ya venimos, es una medicina con la que ya venimos y que está al alcance de todos. Y bueno, yo en mis cursos, en mis clases de canto también siempre digo, a mí no me interesa formar cantantes con técnica, ¿no? A mí me interesa un acompañamiento de una persona que pueda liberar su voz y liberar su corazón. Uh-huh. Claro. Estamos hablando del tema de la voz en el sentido de la sanación. Aquí Julián Merino dice, se sabe que el conocimiento y la conexión espiritual en México es muy grande. ¿Lo vivís así? Pues sí, es un privilegio estar en un lugar con tanta historia y con tanta cultura, sobre todo. Los surrealistas cuando venían acá, porque obviamente territorio es el surrealismo viviente en México, decían que lo que les llamaba la atención era que entre civilización y cultura había una brecha gigante. O sea, la civilización, obvio, avanza por una vía, construcciones, aeropuertos, avances, tecnología. Y después está la cultura y el culto a los muertos y los amarres y toda la cultura de la comida, que te digo es la mitad de la experiencia en México, y los sabores y bueno, los maíces, no sé, miles de cosas, ¿no? Entonces van juntos pero no revueltos. Entonces, y sobre todo con sabiduría ancestral, bueno, aquí, tiré algo. Imagínate que estaban los aztecas, como de las civilizaciones grandes de Latinoamérica, ¿cuáles son? Aztecas, mayas, incas. Bueno, los aztecas y los mayas estaban en México, ¿no es cierto? O sea, dos grandes, más las miles de culturas que no eran tan grandes ni tan conocidas, que también... Y bueno, y todo deja su trazo. Sí. Y bueno, la atmósfera es la misma, ¿no? La atmósfera que respiramos. O sea, es esa, es esta, y bueno, algo de eso se percibe. Y aparte, bueno, tener a la mano un montón de... Por ejemplo, el ritual de temazcal está buenísimo, no es tan conocido en ninguna otra parte de Latinoamérica y aquí sí. Bueno, las danzas del sol, que es una danza de hombres, la tradición lakota, que también se hace aquí. La danza de la luna, que es algo que ya sí nació aquí. Bueno, miles de... Héctor Rizoli dice, claro, cuando estábamos hablando del tema de la sonidoterapia, es que claro, la terapia de sonido ayuda, pero no cura. Y claro, yo siento que, tal cual como decías tú en un momento, las terapias, ya sea el Reiki, la sonidoterapia, las flores de Bach, por un lado siento yo, nos ayudan a calmar la mente, como yo siempre lo digo también en los talleres, siento que es como que uno es una canción escrita en pentagrama y de alguna forma acallar la mente como que te sacan la llave de sol o la llave de fa o la armadura que te da la tonalidad en la que tú estás y tú quedas así en blanco, en silencio. Y ahí desde esa neutralidad tú puedes comenzar a crearte. Bueno, yo quiero ser, no sé, quiero partir con mi punto de referencia en tal otra parte. Y ahí uno puede empezar a construirse nuevamente.
porque finalmente las estructuras que nos ponemos, ya sea en la música, con las llaves de sol, la llave de do, son estructuras que nos ayudan para poder guiarnos en este mundo, en esta cultura, pero eso se puede modificar de alguna forma en pos a lo que nosotros queremos. Entonces yo siento que desde ese punto de vista las terapias, claro, nos ayudan mucho, pero siempre para ir conectándonos con nosotros mismos, para ver, bueno, estas influencias son las que mi cultura me dice, pero ¿qué es lo que quiero yo? Esto es lo que mi familia me dijo, me enseñó, pero ¿qué es lo que quiero yo? Entonces, de alguna forma es poder ir empoderándote y armando tu armonía en el sentido como, también como en la música, cuando uno tiene una melodía y uno busca las notas que suenan acorde a esa melodía, esa es la armonía, ese es el mundo, esa es la armonía en términos de música. Entonces yo siento que estas terapias te ayudan primero que nada como a calmar, hacer una pausa, quedar en silencio y después de ahí reconocer tu melodía interna y armonizarla en pos a lo que tú quieres. Exactamente, totalmente. Total, las claves, el todo eso vino después, con la mente, con los años. Lo primero fue el sonido tribal, visceral, que salía porque sí, ¿no es cierto? Bueno, el pulso del corazón cuando estamos en el vientre materno, los tambores, la naturaleza, expresar dolor, gemir, sollozar, gritar, aullar, reír, ¿no? Como muy... Eso es la base de todo. Después, bueno, los colores que quieras. Sí, la voz como expresión. En nuestra cultura, ¿cuánto nos enseñan a callarnos, a no ser, a no expresar? Cuando los niños son chiquititos, ya, no llores. O no grites, no grites. Y claro, de repente cuando a uno le duele algo, pega el grito y expresa nomás. O cuando uno está sintiendo placer, llega y pega un gemido y le sale desde lo más profundo de tu ser, no hay mente ahí. Entonces quizá algo que ayuda mucho a esto es como volver a reconectar con eso instintivo, con esa esencia. En la música, en los escenarios, cuando tú vas a tocar, de alguna forma tú tienes alguna preparación, si nos puedes contar un poquito más ya en tu lado más artístico. La verdad, no, no hago ejercicios de voz, nada. Salgo y canto. Por eso te digo que no me parece mal hacer la técnica, conocer el instrumento, prepararse, pero bueno, también con tantos años, también, o sea, sé